y siguiendo con el caso este de Intran, yo estoy muy decepcionado con lo que se ha hecho en este gobierno con esa institución y lo que ha hecho este gobierno a nivel de gestión de la movilidad y la seguridad vial. A pesar de que anunciaron un plan enorme, extraordinario, el plan integrado de transporte de Santo Domingo, y plantearon un tren metropolitano por toda la 27 de febrero que llegue al aeropuerto, un tren a San Cristóbal, un sinnúmero de cuestiones que trascienden esta gestión gubernamental. Eso son promesas. Muchas de estas cosas van a costar varios gobiernos. Pero vamos a ver rápidamente qué se ha hecho aquí en materia de movilidad y seguridad vial. Lo primero es, vámonos a los antecedentes. Aquí en el año 2017 la sociedad dominicana pactó cambiar la forma en que gestionábamos el transporte, los desplazamientos de personas y mercancías. Por eso aprobamos en ese año la ley número 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Esta misma ley creó a un órgano rector por primera vez, porque antes de esa ley tú tenías varias instituciones dispersas que no necesariamente hablaban una con otra y era una política pública ineficiente. Bueno, esta ley crea un órgano rector que es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran. Por primera vez un órgano rector. Y a partir de ahí entonces se crea también un observatorio permanente de seguridad vial, se crea una Escuela Nacional de Educación Vial, se crean direcciones dentro del Intran, una de las más importantes es la Dirección de Movilidad, para analizar científicamente el flujo del tráfico y otras cuestiones de este tema, para mejorar las acciones del Estado, para mejorar o para hacer más eficiente, segura y sostenible la movilidad. Todo eso empezó en el año 2017. Se derivaron también, después de la aprobación de esta ley y la puesta en funcionamiento del Intran, más de 20 reglamentos que tenían que ver con todo. Poner reglas claras en el transporte de pasajeros, obligar a los sindicatos a convertirse en empresas, que es lo que estamos viendo con los nuevos corredores de autobuses en la avenida Núñez de Cáceres, en la Churchill y en la avenida Charles de Gaulle, para sacar los ineficientes carros públicos y otras unidades de transporte público inseguras de las calles. Crear un verdadero sistema de transporte colectivo, porque la única solución a los congestionamientos, a los problemas que tenemos de movilidad, es movernos al transporte colectivo. Y ese transporte colectivo tiene que sustentarse en un sistema integrado de transporte de pasajeros seguro, eficiente y sostenible. Por eso se hicieron grandes inversiones en el pasado, en el metro de Santo Domingo, primera línea, segunda línea, la primera línea del teleférico. Fíjense que el gobierno actual decidió continuar esa política con el teleférico de los Alcarrizos, están construyendo el monorriel en Santiago y se pretende complementar ese monorriel con un teleférico también y también con corredores de autobuses. Todo eso empezó en el 2017. Y fue positivo que este gobierno decidiera darle continuidad a la política pública, porque no es normal en los países latinoamericanos, cuando hay un cambio de gobierno, que el que viene le dé continuidad a lo que estaba haciendo el otro. Y yo felicité aquí eso, hace 3 años, hace 2 años, perdón, y algo, aquí en este programa. Felicité al gobierno por darle continuidad a la política de transporte del gobierno anterior. Solo que yo señalaba en esa época que estaban siendo muy lentos. Pero empezaron a ocurrir desde el primer día cosas un poco desmotivadoras. Por ejemplo, el primer director del Intran de este gobierno fue Rafael Arias. No es personal lo que voy a decir. Pero Rafael Arias tenía vínculo con los sindicatos, precisamente un sector que con la reforma iniciada en el 2017 se pretendía regular mejor y a nadie le gusta que lo regulen mejor. Entonces fue un poco amargo ver que el actual gobierno designara en el Intran a una parte interesada. Esa fue la primera señal de que pudiera haber una contrarreforma.
Y el tiempo me lo confirmó. Por eso en el día de hoy yo publiqué en el periódico El Nuevo Diario un artículo que se titula "El Intran agoniza, contrarreforma en el sector transporte". ¿Por qué? Desde esa primera señal que se designa a alguien de los sindicatos en el Intran, después de eso sucedieron otras cuestiones, como por ejemplo la gran lentitud para darle continuidad a una serie de cuestiones que quedaron definidas desde el gobierno anterior. Los mismos corredores de autobuses, solo se han implementado 3 y llevamos 3 años de gobierno. Pero no solo eso, estrategias específicas para abordar la problemática con los 2 segmentos de usuarios que te producen más del 80% de las muertes por tránsito, que son peatones y motocicletas, fueron abandonadas. El Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial de peatones y el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial de motocicletas fueron abandonados. Hay otros planes que fueron actualizados, no de la mejor manera, pero he de reconocer que el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, que es el plan maestro, fue actualizado, ahora con muchísimos errores. Otro plan que se continuó y ha sido actualizado en la medida de lo posible es el Plan Estratégico de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo, que es el plan maestro que se está utilizando para plantear, por ejemplo, un tranvía en la avenida Winston Churchill. Y otras soluciones que el gobierno ha anunciado. He de reconocer que en cierta medida se actualizaron planes, pero otros importantes fueron abandonados. Otros quedaron estancados, como la inspección técnica vehicular, que busca garantizar que los vehículos tengan ciertas condiciones mínimas de seguridad para andar en la calle. Se anunció que se iba a hacer con una alianza público-privada, pero eso está estancado. Además de que ignoraron un trabajo previo que se hizo con Costa Rica, el gobierno de Costa Rica, que tiene bastante experiencia en inspección técnica vehicular, dentro del marco de un convenio de colaboración con este país que era financiado por la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, todo esto me fue llevando a la conclusión de que lo que había era una contrarreforma en el sector transporte. Por eso hace 2 años escribí otro artículo que se llamaba "Un año de contrarreforma en el sector transporte". Y hoy escribo otro y publico otro que se llama "El Intran agoniza", porque veía que todo eso estaba pasando. Veía que actores internacionales que antes reconocían al Intran con mucho respeto en los primeros 3 años de su creación, ahora esos sectores, esos actores estaban decepcionados con lo que estaba pasando allí. Sin embargo, cuando se designa a Hugo Veras en el Intran, yo me esperancé, porque conozco a Hugo desde hace muchos años y él tiene fuertes vínculos con el sector. Además, he conversado con él en este programa y también él me ha invitado a su programa en años anteriores y hemos hablado de movilidad y seguridad vial. Entonces yo tenía muchas expectativas y fíjense cómo termina esta historia. Aunque ustedes vean que él pidió una licencia para que las investigaciones que se hagan no estén sesgadas, todos sabemos que ese es el estilo del presidente para algunos funcionarios de su estima. Los pone a pedir una licencia y posteriormente viene la renuncia y ponen en el cargo a otra persona. Ese es el estilo del presidente para sus funcionarios favoritos o funcionarios que le tenga estima. Eso es así. Hugo no vuelve al Intran, y menos ahora que el presidente busca reelección. La reelección no permite ruido. No importa que él sea inocente o no. Que vuelvo y repito, yo soy coherente. La inocencia se presume. Es un principio fundamental jurídico. Es un tribunal que tiene que establecer responsabilidades. Pero eso había que reconocérselo también a los exfuncionarios. Toda esa gente que está hablando ahora. El punto es, ¿qué hacemos con el Intran? En los últimos 3 años, lamentablemente, no se ha hecho nada en el Intran.
Nuestra esperanza era Hugo. Ya no podemos contar con Hugo. Hugo no vuelve al Intran. Sale por este escándalo de una licitación para modernizar la red semafórica de Santo Domingo. Una necesidad fundamental, porque tú no puedes gestionar el tránsito de una urbe tan importante como es esta artesanalmente. Tú tienes que hacerlo con tecnología. Precisamente por eso se buscaba, y esto es una iniciativa que incluso inició en el gobierno anterior, ampliar y mejorar el Centro de Control de Tráfico de Santo Domingo, para sacarlo a MED, los DGC, los agentes de tránsito, sacarlo de debajo de los semáforos, y tú hacerlo con tecnología, con sensores que te están recogiendo datos vivos en tiempo real de cómo fluye el tránsito en cada rincón del Gran Santo Domingo. De eso que estábamos hablando. Todo esto arruinado ahora por un escándalo con una licitación. Sabrá Dios el tiempo que dura la investigación, si esto se va a la justicia con la empresa ganadora de la licitación, ¿qué tiempo durará para que volvamos a retomar esa necesidad fundamental para acabar con los congestionamientos? Señores, 1 hora y media promedio por viaje duramos en el Gran Santo Domingo. Si usted sale de su casa para el trabajo, 1 hora y media promedio por viaje. Cuando usted regresa a su casa, 1 hora y media. Ya son 3 horas que usted perdió si solo hace 2 viajes. Eso es inaguantable. Inaguantable. Eso aumenta el costo del transporte. Eso limita la productividad y el desarrollo de las ciudades. Y esa urbe que se conoce como el Gran Santo Domingo es una de las 10 de más rápido crecimiento en Latinoamérica. Y la tenemos contenida. La ciudad es hipertensa. Sabrá Dios por qué tiempo se detenga ahora este tema de la ampliación y mejora del Centro de Control de Tráfico. ¿Qué hacer, señor presidente? Antes de usted ser presidente, cuando usted era candidato, usted decía que le preguntó a Joseph Stiglitz, y lo ha dicho también siendo presidente, este economista premio Nobel, usted contaba que usted le preguntaba cuál es la mejor política pública que se puede implementar para mejorar la calidad de vida de la gente. Y ese economista premio Nobel le contestó que transporte. No es casual. Señores, desde la ciudad primitiva de nuestra especie, la forma en que nos desplazamos y la forma en que movemos mercancía ha sido fundamental para el desarrollo humano. Pero, señor presidente, en estos 3 años, usted no puede exhibir logros en esa área. ¿A quién vamos a poner en esa institución? Yo creo que usted está en una oportunidad tremenda de rescatar la reforma que inició en el año 2017. Pero si no se respetan los principios técnicos, jurídicos y sociales con que se concibió, va a seguir fracasando en esta materia. Usted creó, por ejemplo, señor presidente, mediante decreto, una oficina de proyectos de movilidad urbana e interurbana en presidencia, quitándole funciones al Intran. Eso evoca épocas pasadas, como la que mencionaba, que tú tenías varias instituciones dispersas, haciendo cosas. Señores, eso es ineficiencia de la política pública. Cuando se creó el Intran, se pretendió acabar con eso. Una de las cosas que yo entiendo que debería hacer usted, señor presidente, es esa oficina de proyectos de movilidad que está en presidencia, ponerla en el Intran, retornar esas funciones al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Usted, repito, está en una oportunidad de rescatar esa reforma del sector transporte que inició en el año 2017, pero que en estos 3 años lo que hemos visto, señor presidente, es una contrarreforma. Se lo digo así clarito, se lo digo de buena fe, porque
para el tema de movilidad y seguridad vial, yo soy muy objetivo. Aquí no hay banderías políticas. Los muertos por tránsito no tienen bandería política. Estamos hablando de salvar vidas. Estamos hablando de mejorar la calidad de vida de la gente. Somos el país con la más alta tasa de muertes por accidentes de tránsito de Latinoamérica, segunda del continente, quinta del mundo. 34.6 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Organización Mundial de la Salud. No estamos haciendo lo suficiente. No estamos haciendo lo suficiente. Así que, señor presidente, a quien usted designe ahora en el Intran, piénselo bien y buena suerte, porque la suerte del Intran es la suerte de todos nosotros.